Bienvenidos a nuestro servicio de El Calvario. Si por favor pueden compartir este en vivo con un familiar o amigo. También si quieren más información del Calvario, pueden escanear el código QR que está en la pantalla. Welcome to Calvary Villa Park. Thank you for joining us on our live stream today. For more information about Calvary Villa Park, please scan the QR code that you see on the screen. Thank you for being here. Dios le bendiga, hermanos. Aquí estamos una semana más para su clase de discipulado. Le quiero agradecer, hermanos, por su inversión de seguir fiel a estas clases, de seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Te digo, estas clases te van a servir no solo por ahora que están comenzando, sino toda su vida espiritual. Estas lecciones, estas palabras le va a estar ayudando en todo que hacen. So, vamos a abrir nuestros libros a la página 19 y lección 7. Página 19, lección 7. Hoy vamos a hablar de la alabanza bíblica. Y antes que entro exactamente a la lección, yo sé, sin tener que decirme, y no me voy a ofender, pero yo sé, ustedes han sido muy confundidos en esta iglesia, porque tal vez llegaron de otro lugar o nunca han estado en una iglesia y entraron aquí pensando que iba a ser algo todo calmado, todo serio. Y el primer domingo que entraron aquí, gente estaban brincando y aplaudiendo y había música recia y todo eso. Y usted estaba pero confundido, que cristianos son todos serios y esto y el otro. Y de eso les quiero enseñar, porque todo lo que hacemos, le usamos la Biblia como la guía. Y yo quiero enseñarle cómo es la alabanza bíblica, porque es por la Biblia que hacemos lo que hacemos. Y por eso, hermanos, vamos a entrar aquí a la palabra de Dios, comenzando en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuando usted lee aquí esta palabra de temor o teme, esto viene de una palabra en el hebreo que se dice yare, que quiere decir estar en temor, con honor, respeto y adoración. Eso es lo que la Biblia nos está mandando. Una vez más, esa palabra que vemos ahí, teme o temor, viene de la palabra en el hebreo yare, que quiere decir estar en temor con respeto, honor y adoración. So, podemos leer ese versículo diciendo, este versículo puede decir que todo el trabajo de un hombre es obedecer los mandamientos de Dios y estar con temor de Dios, con honor, respeto y adoración. Hermanos, el Señor nos formó y ahora esto es parte de nuestra vida cristiana. Este camino que estamos en camino a los cielos, somos ahora gente que alaben al Señor. Y la Biblia nos da instrucciones sobre eso. Primeramente encontramos aquí Juan 14, 24. Juan 14, 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Alabamos y adoramos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Primeramente tenemos que saber algo de Dios. Y sabemos algo de Dios que es la verdad. Y uno comienza a pensarlo, que eso es la verdad. Y después ahí uno comienza a sentir algo. Esto es el Espíritu. Alabamos con el Espíritu, alabamos con su palabra y estas cosas comienzan a fluir. Alabamos a Dios fundado en la Biblia o en principios bíblicos de lo que sabemos que es la verdad. Un ejemplo simple que usted va a encontrar en su libro ahí es que sabemos que Dios es fiel. Y uno comienza de recordar y hablar
un tiempo cuando ha visto la fidelidad de Dios en su vida. Y uno comienza a decir gracias por esa fidelidad. Uno comienza a alabarle porque uno sabe que Él es fiel aun cuando nosotros no somos fieles. Y uno comienza a alabar, esto es la verdad, y después uno comienza a sentir también. Esto es el Espíritu. Alabamos en espíritu y en verdad. Y cuando comenzamos de alabar de esa forma, estamos alabando por fe. Y es importante entender, fe fluye en toda esta vida espiritual en que vivimos. Fe es que le causó a usted repetir de sus pecados. Era por fe que usted se bautizó. Era por fe que usted buscó y recibió el don del Espíritu Santo. Es por fe que oramos, es por fe que leemos la Biblia y también por fe alabamos al Señor. Entiende, la Biblia dice aquí en Hebreos 11, versículo 6. Ahí está en su libro, la próxima sección, Hebreos 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Buscan, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir buscan? Ahí en la palabra original, sateo, eso quiere decir de buscar, investigar, demandar, alabar, anhelar, buscar después o andar después. Este es el mismo concepto que estamos hablando. De alabar a Dios incluye todo esto. Dios, acuerdo este versículo, Él es galardonador de los que le buscan, los que le anhelan, los que andan detrás de Él, los que acercan a Él. La Biblia dice hay una recompensa por alabar a Dios, por buscar a Dios, por todas estas cosas. Y tenemos unos ejemplos de esto. ¿Qué sucede? Que cuando uno por fe busca de Dios y está detrás de Dios, ¿qué es cómo es que este galardonador comienza a mover? Encontramos el primer resultado de la alabanza en Hechos 16, versículo 25. La Biblia habla aquí de Pablo y Silas que estaban en un cárcel y dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaron himnos a Dios y los presos los oían. Ahí están en el cárcel, lugar frío, lugar triste, un lugar depresionado, encadenado. Ahí están en ese cárcel y aún así alabaron a Dios. Aún en esa cárcel que no podían salir, pero aún ahí comenzaron de buscar a Dios y algo sucedió porque Él es galardonador de los que le buscan. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto y de tal gran manera que los cimientos del cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entiende, hermanos, hay una libertad en la alabanza. En la alabanza, cadenas son rotas, puertas son abiertas. Uno sienta todo atado, alabe. Uno sienta como que no puede avanzar, alabe, porque hay algo que sucede, una libertad que fluye cuando uno comienza de alabar. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 22. Ahora tenemos otro resultado de alabanza, otro resultado de buscar al Señor. Dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y de monte de Sir las emboscadas de ellos mismos y que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Entiende que había unos ejércitos que se levantaron contra el pueblo de Dios, contra el reino de Judá, contra este ejército de Dios. Y la Biblia dice: el enemigo estaba ahí y eran grandes, numerosos y todo eso, pero el pueblo buscó de Dios. Y cuando ellos comenzaron de alabar, ¿qué pasó? El Señor obró y el enemigo comenzó de matar uno al otro. Entiende que a través de alabanza el Señor también nos va a liberar del enemigo. Hay una victoria que encontramos en medio de la alabanza. Sigamos al libro de Jonás, capítulo 2. Libro de Jonás, capítulo 2. Más con voz
de alabanza, te ofrecí sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. La Biblia aquí nos cuenta una historia de un profeta que de la verdad se puso un poco rebelde contra Dios, y el Señor le mandó a predicar en cierto lugar y él no quería. Se fue en un barco, el Señor causó una tormenta, los del barco le echaron a él del barco, y la Biblia habla de un gran pez que le comió. Y ahí que él estaba en el estómago del pez, está debajo del agua, está oscuro, está en medio de todo lo que está adentro de un estómago. Y aún ahí él comenzó de alabar a Dios. Y la Biblia dice, versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. En medio de la oscuridad y la desesperación, en medio de todas estas cosas horribles de nuestra vida, uno comienza de alabar. Y te digo, aún ahí, en medio de una situación horrible, que de la verdad esa historia es un poco más de lo que nosotros podemos imaginar. Aún así, en esas situaciones que son demasiado grandes o más de lo que el ser humano puede imaginar, aún ahí usted comienza a alabar al Señor, usted va a ver la mano del Señor que comienza de obrar y trabajar. Ahora, hermanos, han oído ya de alabar al Señor en espíritu de verdad. Han oído un poco de alabar por fe, y hemos hablado ya en este poco tiempo de los resultados de la alabanza. Eso es importante. Ok, vamos a alabar y vamos a ver el resultado de esa alabanza. Esto es algo que hacemos. Nuestra razón de vivir es vivir nuestra vida buscando, adorando, anhelando al Señor. Gloria a Dios por todo eso. Pero regresamos al punto. ¿Cómo es que alabamos una forma bíblica? De eso vamos a hablar. Puede ir a la próxima página, que es página 20. Entiende que en inglés o español nuestro lenguaje no es tan exacto en ciertas áreas como el lenguaje hebreo o en ciertos aspectos también el lenguaje griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento en hebreo y todo. Pero entiende, hay unas palabras más que ellos tienen para alabanza que nosotros no. Típicamente cuando nosotros hablamos de alabanza, hablamos buscando del Dios o alabando, claro, y adoración, típicamente de donde vamos. Pero en el hebreo hay por lo menos 7 palabras para alabanza, o diferentes formas de expresar alabanza al Señor. Y de eso tengo unos ejemplos bíblicos de esto también. Vamos a entrar a esta página, otra vez, página 20. Pueden ver ahí en su libro. La primera que le quiero decir, una palabra para alabanza que está en la Biblia, es yauda. Es alabanza con mano extendido. Tenemos ejemplos de esto. Si usted mira ahí en su libro, Salmos 7, 17. Alabaré, dice. Yauda es lo que está diciendo. A Jehová conforme su justicia, y cantaré al nombre del Altísimo. De esto está hablando, levantar su mano con mano extendida. De Salmos 9:1. Te alabaré, yauda. Otra vez lo encontramos. Oh Jehová, con todo mi corazón contaré tus maravillas. Entiende, hermano, eso es una forma de alabanza. Hay razón que lo estamos haciendo. Esto no es solo algo de sentir o por hábito. Esto es algo bíblico. Levantar su mano con mano extendido. ¿Por qué? Estamos hablando de buscar a Dios, ¿verdad? De alcanzar a Dios. ¿Qué es la primera cosa que uno va a hacer si quiere alcanzar algo? Extender su mano. Ahí estamos extendiendo nuestra mano con mano abierta al Señor. Después de ahí también yauda, tirando las manos en el aire en alabanza a Dios, por lo que su palabra dice, de lo que Él va a hacer. Entienden, mis hermanos, estamos hablando ahora no solo de tenerlo extendido, sino estamos tirando nuestras manos en el aire. Estamos ahora actuando por fe conforme a la palabra. Salmo 50, versículo 23. El que sacrifica alabanza, el que sacrifica, ¿qué?
Tauda, ahí está en su libro, me honrará. Recuerda, hablé de alabar por fe. Esto es otro ejemplo de esto. No quiere decir que ya tenían el cumplimiento, pero tenían la palabra. Y sabemos que Dios no puede mentir. Y Dios dio la promesa de X. Yo voy a proveer, voy a sanar, voy a ayudar, voy a salvar. Y pues Tauda, extendieron su mano, tiraron sus manos ahí en el aire. Después tenemos Shabbat, que es exaltando alabanzas en voz alto. Sí, hermano, yo sé que es un poco raro, pero sí, en la iglesia alzamos nuestras voces en alabanza. Y esto no debe ser algo confuso porque lo hacemos cada vez que sentimos emoción. Para deportes o para cualquier otra cosa, cuando hay emoción ahí, cuando hay pasión ahí, uno suba su voz. También es con el Señor Jesucristo que ha salvado nuestras almas. Aquí Salmo 117 dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Otra vez encontramos esa palabra Shabbat, pueblos todos, alabadle. Pueblos todos levantan sus voces al Señor. Un ejemplo de esto también encontramos en el Salmo 47, versículo 1. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Sí, levantamos nuestra voz. ¿Por qué? Estamos contentos. Yo he tenido varias personas que llegan a la iglesia y me dicen que son callados. Primeramente, hermano, yo entiendo eso porque naturalmente yo soy calmado. Pero a la misma vez les puedo decir esto, que yo tenía un boleto para ir directamente al infierno, pero Él me sanó y me salvó ahora. Yo antes luchaba con problemas de enfermedad, pero el Señor me sanó. Yo pasé por tiempo de pobreza en mi vida, pero ahora el Señor me ha proveído todo lo que necesito y aún más. Aunque soy naturalmente callado, yo también estoy lleno de pasión. Y mi amor y mi agradecimiento al Señor es más del timidez que tal vez está en mí naturalmente. Hermano, si usted está agradecido y usted está contento con lo que Dios está haciendo en su vida y lo que Él va a hacer, yo sé que tal vez en su carne dice que eres tímido. Olvida eso, porque debes estar agradecido y lleno de pasión por todo lo que el Señor ha hecho. Ahora vamos al 4. Aquí, Barak. Aquí estamos hablando de inclinarnos en una actitud de alabanza o también bendecir a Dios esperando recibir algo. Típicamente hablando de alabanza, esto es lo que muchos entienden, de ponerse de rodillas delante de Dios. Ejemplo, aquí tenemos Salmo 72, versículo 11. Todos los reyes se postraron delante de Él, todas las naciones le servían. Versículo 15. Vivirá y se dará del oro de Saba y del orará por él continuamente todo el día. Se le bendecirá, que otra vez va a Barak. Sí, esto es de ponerse rodillas, como muchos ya piensan que los cristianos viven toda su vida sobre sus rodillas. Y ahí está. Sí, nos ponemos a vez en cuando de esa forma, pero cuando lo hacemos no es solo, que están poniéndonos bajos y todo eso, es una actitud de alabanza y además es una expresión de fe, porque nos ponemos abajo, nos vamos de rodillas, pero a la misma vez creemos que el Señor va a obrar. Después, versículo 5, y esto es uno de mis favoritos, Samar, usando conjunto con adoración instrumental. En otras palabras, usando música para alabar al Señor. Y eso es, gente viene y piensa que la iglesia debe tener música calmada y todo eso. Pero otra vez, como yo acabé de decir de mí mismo, este lugar está lleno de gente que estaban condenados a la segunda muerte, que es el infierno. Y el Señor, por alguna razón que nosotros no entendemos, el Señor llegó a nosotros lleno de amor y salvó nuestras almas. Por eso los cantos de la iglesia no son canciones tristes y serias y todo esto, no, son canciones de celebración, porque en este lugar los muertos viven y los enfermos son sanados, los pobres son ricos. Entienda, los débiles reciben fuerza. En este lugar es un lugar de celebración.
Por eso la Biblia habla de este tipo de cosas, alabando al Señor con símbolo y trompeta y todo eso. Salmo 21, versículo 13. Termina el versículo diciendo: cantaremos y alabaremos tu poder. Entiende, alabaremos viene de Samar, ahí está. De eso está hablando. No solo estamos cantando, pero también tenemos música, tenemos instrumentos. Versículo 6. Y de todos ya sé. Esto es en lo que han tenido más preguntas. El número 6. Halal. Brillar, presumir, delitar, locura, brincar y bailar. Eso es lo que quiere decir esta palabra halal. Para ponerlo muy simple, es de hacer locura para Dios. Salmo 22, versículo 23. Los que temáis a Jehová, alabadle. Otra vez encontramos ahí halal. No está diciendo, hermano mío, de hacer locura, porque la verdad es, una vez más, yo no lo puedo poner en palabras suficientes para hacerle entender. Como yo estaba de solo y él se presentó como un amigo. Como yo estaba sintiendo como huérfano, aunque no era, pero yo sentía así y él se presentó como mi padre. Y en cada necesidad de mi vida, el Señor ha llegado para ayudarme. Y cuando yo no podía, que el Señor me estaba sosteniendo con la diestra de Jehová en toda esa cosa. Cuando yo pienso en esa cosa, las palabras no son suficientes. Y por eso, aunque yo quiero expresarlo, pero la palabra no es suficiente, a veces brinco y corro y comienzo a aplaudir y haciendo cosas y gente dice, eso es locura, no tiene sentido. Es exactamente lo que esta palabra está diciendo. La Biblia nos da varios ejemplos de esto. Gente brincando, corriendo y gente dice, eso no es de Dios, eso es de la carne. Mentiras. Esto es algo bíblico. Hasta que puedo dar ejemplo bíblico de un hombre que se llamaba David, que tenía un corazón conforme a Jehová. En otras palabras, que él tenía un corazón detrás de Dios. Y este hombre creo que está ahí en su libro, 2 Samuel 6, 16, que como él bailó hasta que le estaba cayendo la ropa. Él estaba tan loco para alabar a Dios. También tenemos, aunque no está en su libro, otro ejemplo, Jesús mismo. La Biblia habla de Jesús mismo en Lucas capítulo 10, que él se regocijó o él estaba contento pensando en nuestra salvación y él comenzó. Esa palabra regocijó quiere decir brincar con gozo. Jesús también hizo locura pensando en nuestra salvación. Si él podía brincar y actuar un poco loco solo pensando que tú y yo íbamos a ser salvos, cuanto más nosotros que somos recibiendo esta salvación debemos también hacer locura, glorificando y alabando al Señor. La última que tenemos en esta lista, número 7, es tejía, que es el canto del Espíritu, canciones que no fueron enseñadas o meditadas, pero cuando solo se le fluye para afuera en adoración, producido por el Espíritu Santo. Salmo 34, versículo 1. Bendecid a Jehová en todo tiempo, su alabanza, tejía, este canto del Espíritu, estará de continuo en mi boca. Entiende, hermanos, que uno tiene una vida con el tiempo, va a estar dado a este tipo de canto del Espíritu continuo. Uno va a estar dado continuamente a la alabanza. Todas estas palabras nos enseñan maneras bíblicas de expresar este amor, este agradecimiento que tenemos para el Señor. No solo inventamos las cosas, esto viene de la Biblia. Entiende, hermano, vamos a leer aquí Marcos 12, versículos 19 y 30. Aquí estaban preguntando al Señor qué es el mandamiento más importante. Y ahí Él habla de entender que Dios es uno. Habla de varias cosas. Y en eso, después de hablar que Dios es uno, dice ahí, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es importante saber quién es Dios. Y después sigue, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento. Yo sé quién es Dios y yo lo voy a alabar con todo. Yo lo voy a alabar con todo. Mi corazón, alma, mente y cuerpo. Completamente voy a estar entregado, enamorado, deseando y acercando al Señor Jesucristo. Esto es, en el hombre interior, la razón que después hacemos Tejía y Halal y Samar y Barak y Shabak y Tauda y Yauda y todo eso viene de un corazón que está enamorado con el Señor Jesucristo. ¿Entienden, hermanos? Vamos a leer Hebreos 13, 15. Voy a tratar de terminar esto. Dice ahí, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Si uno es hijo de Dios, si uno es salvo ahora, tenemos que ser un pueblo dado a la alabanza. Porque cuando comenzamos a alabar, estamos levantando fe delante de Dios. Estamos alabándole como Él quiere ser alabado, en espíritu y en verdad. Estamos haciéndolo conforme a la Escritura. Y Él es galardonador de los que le buscan. Uno hace yauda, uno hace halal o tejía, cualquier uno de esos métodos o maneras de alabar. El Señor va a ver, el Señor va a mover. Entiende, hermano, esto es nuestro llamado, de estar enamorado, buscando del Señor continuamente. Le alabamos diariamente, oramos diariamente, leemos la Biblia diariamente. Diariamente buscamos de Dios como podemos. Salmo 150, versículo 6. Con esto vamos a terminar. Todo que respire, todo, cada uno de nosotros, todo que respire, alabe a Jehová. Con eso, hermanos, vamos a terminar el día de hoy. Pero les quiero animar, cada servicio, cada vez que estamos juntos, ahí en su propia casa, donde nadie más está viendo, comienza de alabar al Señor de una forma bíblica. Y lo más que usted alabe, uno va a recibir el Espíritu Santo si no lo ha recibido. Lo más que usted alabe, usted va a sentir el Espíritu de Dios moviendo y obrando sobre su mente, su corazón, y moviendo sobre las diferentes áreas y situaciones de la vida. Sea una persona que puede entretener y buscar la presencia de Dios en medio de alabanza, y a la misma vez va a ser una persona poderosa en el reino de Dios. Dios le bendiga, hermano.